Hola. Bueno, buenas tardes para todas. Como siempre, para mí es un placer, una alegría enorme volver a estar acá. Gracias porque, bueno, tengo la excusa para venir. Uno siempre quiere estar. Yo miro los estados y digo, ay, qué lindo poder estar en la reunión de damas. Siempre fue uno de los ministerios y momentos y reuniones que me encantaron estar. Y me encanta en Minas también. Estoy ansiosa de que pasen 2 semanas más y nos encontramos en el Retiro de Mujeres. Este año con un grupito de, somos 5 hermanas de Minas, de a poquito vamos sumando. Muy, muy contenta de poder disfrutar. Y como un poco les compartí ahí media ahogada, porque en realidad cuando uno ve esas respuestas del Señor es como que en realidad me ahogué por Silvia. Digo, qué lindo poder experimentar esa respuesta de Dios así, ¿no? Y bueno, siempre es lindo reencontrarse con amigos, con hermanas muy queridas, y que estas instancias, como la del retiro, así que la que todavía no se ha decidido o está en duda, ni lo dude, es una instancia de mucha bendición y alegría para todas, de ánimo, ¿no? Me iba anotando ahí mientras íbamos cantando algunas frases de las canciones que cantamos. Y me gustaría empezar pensando en la última. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Y ¿saben qué? Estamos en este momento en el mejor lugar que podemos estar. Las que ya somos hijas de Dios, sabemos que eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que es el lugar donde recibimos el cariño, el abrazo y la palabra del Señor. Por medio de su palabra, por medio de su presencia en nosotros y por medio de la comunión entre las hermanas. Pero si aquí hay alguna amiga, alguna invitada, alguna hermana, como decía Silvia, que había venido, vinieron al mejor lugar. Y no porque esta iglesia sea la verdadera, sea la más linda, aunque sí, me encanta venir, obviamente, sino porque es el lugar donde realmente van a encontrar las respuestas que Dios tiene a sus vidas. Cuando estábamos compartiendo qué cosas Dios había respondido, después, bueno, Mimi compartió un no de Dios, pero vieron que como que todas compartimos de cuando Dios nos ha respondido que sí, y está bueno eso, pero muchas veces Dios tiene otras respuestas para nosotros. Ahora, yo pensaba con esta canción, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Saben que hay tanta gente, y pensemos al lado nuestro, ¿no? En nuestras familias, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros compañeros de estudio. ¿A dónde más van? Van al médico, van a pedir respuestas al ocultismo, van... ¿A dónde más? A ver, respóndanme. ¿A dónde más? Vamos a buscar respuestas cuando nos sentimos al horóscopo, a las adicciones. ¿Dónde más? A una amiga, ¿sí? A una persona de confianza, ¿no? Pero Dios nos llama, en realidad, a ir a Él, ¿sí? Y que hoy estemos acá ya es una respuesta de nuestro corazón, estar buscando a Dios. Si hay alguna aquí, alguna mujer aquí que aún no ha recibido a Jesús como su Salvador, la primera decisión que les animo a tomar y la primera cosa que les animo a pensar es en esto. Dios es la única respuesta, el único camino, el mejor camino, ¿sí? Si aún no has creído en Jesús como tu Salvador, esta cruz nos hace pensar en eso, en esa muestra de amor inmensa, inmerecida por nosotros. Porque todas nosotras, dice la Biblia, dice Dios, nacemos pecadoras, nacemos con esa necesidad de Dios. Me gusta esa figura por ahí que se nombra siempre, ¿no? Que tenemos un vacío, todos los seres humanos tenemos un vacío con la forma de Dios. Podremos buscar en miles de lugares, en miles de personas, con miles de posibilidades, aún teniendo mucho dinero. Pero eso no es lo que necesitamos. Esa necesidad tiene la forma de Dios. Así que las invito a las que aún no tienen a Jesús en su corazón, que crean en Él, que le crean, que prueben, ¿no? Como esa canción que a veces cantamos, ven y prueba esta vida que Cristo te ofrece. Vuelve a vivir.
Porque muchas veces nos sentimos así, nos sentimos como muertas, viviendo pero desesperadas, desesperanzadas, ¿sí? Yo no miro informativos, pero me han contado mucha gente que sí, que los mira diariamente y bueno, y alguna noticia me sale en Facebook y uno no está fuera del mundo, obviamente, pero cuántas cosas tristes nos rodean, ¿no? De gente desesperanzada, de gente que no conoce a Dios. Y uno dice, y busca miles de explicaciones y no hay otra respuesta, es la falta de Dios, ¿no? Una persona con Cristo en el corazón no mata, no viola, no roba, no... piensen en todas esas cosas trágicas que pasan con intención del corazón. A una persona con Cristo en el corazón no le pasa, no las hace, ¿sí? Si realmente estamos cerca de Dios. En principio eso. Después las canciones decían, ¿no? La tremenda carga de mi corazón, Cristo la cambió en dulce bendición. Solo en Él encontrás esa paz que buscas. Todo es posible si puedes creer. No tengo temor, tú tienes el control. En cualquier necesidad, tú me responderás. Sin duda alguna, amigas y hermanas, la única respuesta, el único lugar donde podemos ir y que recibir respuesta es Dios. Muchas veces la respuesta es a nuestro favor, como varias de las que compartimos. Algunas veces no. Pero ¿saben qué? Hay algo que a mí me da tremenda paz y lo he compartido en algunos otros momentos, es creer... ¿Estoy como muy fuerte o yo me siento de acá? Es creer en ese Dios que nos creó a nosotras. ¿Quién mejor que el que crea algo? Piensen, yo qué sé, en un reloj. ¿Quién mejor que el relojero conoce cómo funciona, cuánto tiempo más o menos va a funcionar, cuál es la mejor manera de mantenerlo, cuál es la pila correcta que lleva? ¿Sí? Todos pueden aprender cómo hacerlo, pero el que lo crea es el mejor. Bueno, si Dios nos creó a nosotras, ¿a quién más podemos ir a buscar respuestas acerca de nuestra vida? Si Él nos creó, Él conoce el futuro. Dice la Biblia, y lo creemos así, que Dios es eterno. Dios siempre existió para antes y Dios siempre va a existir. Dios ya conoce el futuro. Entonces, ¿a dónde más vamos a ir? ¿A dónde más vamos a buscar respuesta? Ustedes saben, capaz que algunas no, pero que vivo en la ciudad de Minas. Soy oriunda de la ciudad más linda del país. Discúlpenme. Pero bueno, en mi ciudad, al entrar, muchas gracias. Al entrar, hay un cerro grande que es el Cerro de la Virgen del Verdún, ¿no? Y en abril es uno de los momentos donde más gente va allí a hacer peticiones y a cumplir promesas que han hecho, ¿no? Y bueno, en el campamento donde trabajo, en uno de los cerros que subimos, siempre les mostramos el Cerro del Verdún, porque bueno, es como emblemático para la ciudad. Y siempre pienso eso, ¿no? Qué triste que muchas veces mucha gente está buscando respuestas en quien no puede responder. ¿Se acuerdan ese pasaje? Hace justo poquito lo escuché. Esto de buscar en una estatua que no tiene ojos, pero no ve, tiene manos, pero no puede tocar, tiene labios, pero no puede hablar, tiene oídos, pero no oye. Dios sí. Y qué lindo poder tener nuestra confianza depositada en eso. Vamos al versículo que elegí. Hay tantos versículos para esto, ¿no? Pero bueno, tenía que elegir uno, me presionaron, no quiero mirar a nadie. Y elegí Primera de Juan, 5:14. Y esta es la confianza que tenemos, dice ahí. Esperen que me perdí. Juan 5:14, ahora sí. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es el secreto?
¿Cuál es el tips ahí que nos da este versículo? Para que Dios nos oiga. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y no sé si ustedes piensan igual que yo, pero qué difícil es pedir conforme a la voluntad de Dios cuando aún estamos inmersos en este mundo, en esta rutina diaria que nos lleva a la mente y nosotras como mujeres que tenemos tantas cosas para pensar y para hacer y para preocuparnos, que tantas veces nos preocupamos y estamos ocupadas en otra cosa, pero ya estamos preocupadas en otras que aún todavía no llegan y muchas ni llegarán. La cuestión es pedir conforme a la voluntad de Dios. Y ese es el gran desafío que tenemos, pedir conforme a su voluntad. Tenemos que pedir con fe, como dice Hebreos 11:16. Vamos a ver varios versículos, así que Erika me dijo que era rapidísima para buscarlos ahí y que los iba a poner. Así que Hebreos 11:6 dice, Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos pensando en pedir conforme a su voluntad, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las bases justamente de nuestra vida como cristianas es la fe. Si yo no creo que Dios lo puede hacer, directamente ni lo pido, ¿no? Ahora, cuando nosotros pedimos, creemos y así tenemos que orar, confiando en que Dios tiene el poder para hacerlo. Y las voy a invitar a ir a Juan 15:7. Juan 15:7. Juan 15:7 dice, y si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y a veces uno humanamente piensa, ¿realmente yo le puedo pedir todo lo que quiero a Dios? Muchas veces queremos pedirle cosas que no son su voluntad. Yo puedo pedirle, no sé, una casa en Punta del Este. No me interesa mucho, pero pónganle. ¿Dios va a responder eso? Bueno, ¿viste? Ahí dice, ¿no? Pidan todo lo que quieran y os será hecho. ¿Cuál es el secreto? Volvemos a lo anterior. Pedir conforme a su voluntad. Y muchas veces no, vieron que dice ahí, ¿por qué no recibimos? Dice en Santiago 4:3 está la respuesta, ¿no? ¿Por qué no recibimos? Vamos, yo se los leo, no los busquen porque son como muchos versículos. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros no recibimos las respuestas que queremos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deseos. Y capaz que uno dice, bueno, pero no está tan mal lo que estoy pidiendo. Pedir por la casa propia. Y uno ve hermanos que están muchos años, vienen alquilando y alquilando, y está mal. Seguro que muchas veces está dentro de las peticiones de nuestro corazón, tener una casa propia para no tirar la plata en alquileres, bueno, todo eso que muchos hemos pasado. Y uno dice, ¿estamos pidiendo mal? No estamos pidiendo mal, quizá no es el momento, ¿no? Me gustaba traerles una imagen que es bien clara y bien para ustedes, tienen muchos acá en la ciudad de Montevideo, en Minas ya se nos está llenando la ciudad también, no es tan necesario, pero a ver, ¿qué es esto? No me acuerdo. Permiso.
El semáforo. Quería traerles esta imagen porque no sé ustedes, pero yo tengo bastante memoria visual y después cuando se acuerdan de la charla me decía, habló del semáforo. Bueno, no importa, pero de ahí capaz que les viene el pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios tiene 3 respuestas para nosotros, ¿sí? El rojo, ¿qué les parece a ustedes? No. El amarillo, espera. Y el verde es un sí, adelante en el semáforo, ¿no? Esas son las 3 respuestas que Dios tiene para nosotros. Nosotros siempre queremos que responda así, ¿verdad? Porque por eso lo pedimos. Pero qué bueno que es Dios con nosotras, que si realmente se lo pedimos conforme a su voluntad y de todo corazón y queremos hacer su voluntad, Él nos cuida, nos oye, nos cuida y muchas veces nos dice que no o nos dice que espera. Aun cuando no entendemos lo que es, porque no vemos el futuro, eso es lo que nos pasa, por ser humanas y tener nuestra mente finita, no entendemos. Me gustaría, ahora vieron que yo les di un papelito a algunas, capaz que algunas no, que no las vi, no habían llegado todavía. Lucía tiene por ahí algunos papelitos, si quieren. Algunos no les gustó mucho la idea de eso por invitar a una maestra, les das a hacer deberes. Y me gustaría que pusieran ahí rápidamente, que piensen, aunque Mimi ya nos hizo un poco ese ejercicio de pensar, un momento así, con una palabra o... ¿Cuándo Dios les ha respondido que sí? Un momento en la vida, les voy a dar 3 minutos, me hace muy bueno. Algo que Dios les haya respondido que sí, algo que Dios les haya respondido que no, y en algún momento que Dios quizás le haya respondido que espere. Quizás en este momento estamos en eso, ¿no? Dios respondiéndonos, espera. 3 minutos voy a dar para eso. Y bueno, las hermanas que están por ahí del otro lado también pueden hacerlo, porque muchas veces pensar y escribir nos hace recordar. Un minuto por color, muy bien. Que respondió que sí, algo que respondió que no, si se acuerdan, a veces sacarnos rápido es medio difícil. Y algo que Dios haya respondido que espera, o por lo menos uno de esos. Siempre hay de esos que terminan rápido. Y los que no quieren escribir, no quieren mirar a nadie, pueden contárselo a la otra. No vale copiar. Medio minuto. Mientras, Erika, si querés buscar 2 Corintios 12.
Bien. Primer color del semáforo, rojo, ¿no? Cuando Dios nos responde que no. Sin duda que, como les decía hoy, ninguna de nosotras quiere recibir un no de Dios. Porque cuando nosotros nos presentamos delante de Él, normalmente venimos a pedirle para que responda a nuestro favor. Pero hay alguien en la Biblia, hay muchas personas en la Biblia que Dios les respondió que no, pero el que Dios trajo a mi corazón en este momento fue Pablo, ¿no? Dice la Biblia que él tenía, vamos ahí a 2 de Corintios 12, 7 al 10. 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Ahí ya está el versículo en la pantalla, si no quieren, para no buscarlo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Ojalá que Dios nos ayude a tener esta respuesta ante su no, ¿no? Esa fortaleza que Pablo comparte ahí en la segunda parte del 9, ¿no? Por tanto, me gloriaré en mis debilidades. Qué difícil es gloriarse en las debilidades. Qué difícil es aceptar el no de Dios. Pablo, ahí leí varios comentarios y bueno, como que en lo que más concuerdan es que puede ser que su aguijón en la carne que llama ahí es alguna enfermedad en los ojos, puede ser por causa de aquel momento cuando él tuvo ese encuentro con el Señor y quedó ciego por ese momento, ¿no? No se sabe en realidad qué es el aguijón en la carne, la cuestión que seguramente es algo que le molestaba y le molestaba mucho a Pablo, por algo le pidió tantas veces al Señor, ¿no? Acá específicamente él dice, le pedí 3 veces al Señor que lo quitara de mí. Un siervo fiel al Señor, que sabemos la obra que el Señor hizo en su vida, empezó como perseguidor de la iglesia de los cristianos, pero Dios hizo tremenda obra en su vida y Dios lo usó mucho, ¿no? Y uno dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué tiene que sufrir esto? ¿Por qué tiene que pasar por esto, Pablo? Y era para enseñarle esta lección, ¿no? Para que su gracia fuera suficiente, para que en su debilidad se gloriara en Dios. Qué desafío para nosotras, hermanas, cuando recibimos esa respuesta del Señor, poder gloriarnos en Él, en nuestra debilidad, en ese momento que sentimos, Dios, no entiendo nada. ¿Por qué? No está mal preguntarle a Dios por qué. Lo que Dios no nos promete es respondernos por qué, ¿no? Porque muchas cosas, después vamos a ver otro pasaje que se refiere a esto. Muchas veces no queremos el no de Dios, pero sin duda Él, como conoce el futuro, como pensábamos antes sabe que es lo mejor. Así que bueno, como Pablo, pensemos en eso, que en ese momento de debilidad, de tristeza, muchas veces al recibir el no de Dios, nos pasa eso, nos sentimos tristes, angustiadas, débiles. Bueno, que sea una oportunidad que el Señor nos ayude a buscarlo, a seguirle buscando, a glorificarle aún en ese momento, ¿no? de debilidad. Y eso es lo que Dios quiere. Que te baste mi gracia, le dice Dios. ¿No es suficiente? Humanamente muchas veces sentimos que no, pero que eso sea nuestra fortaleza. Pensaba en la respuesta espera. Y a alguien que Dios hizo esperar y que pasó el tiempo y pudo ver el resultado con los años, fue José, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia de José? No lo vamos a leer porque es medio largo, está en Génesis 37 la historia de José, que yo voy a ir para ahí para que me ayude mi memoria, pero ¿se acuerdan que era un joven que tenía muchos hermanos y tuvo unos sueños en el que soñaba que bueno, que ya se me fue la palabra,
eran como montones de paja, como lo dice la Biblia. Génesis 37. ¿Cómo es que se llaman? Sí, montones de paja, no sé cómo se llaman. Manojos, esa era, montones de manojos. Que habían 11 manojos y el de él estaba parado y los otros se inclinaban hacia él. 11, justo, la cantidad de hermanos que él tenía. Y después tuvo otro sueño en el que decían que estaban la luna y las estrellas, la luna, el sol y las estrellas y todas le reverenciaban, ¿verdad? O le miraban a él. Cuando cuenta eso a los hermanos, dice que, pero incluso al padre, ¿qué? ¿Nos estás queriendo decir que todos te vamos a reverenciar a ti, que tú vas a ser más importante? Obviamente, imagínense, la Biblia dice que José, bueno, era como el favorito del padre, ¿no? Era uno de los mimados. Y eso hizo enojar a los hermanos, ¿no? Y encima, estos sueños de José fue como que la gota que rebasó el vaso. ¿Recuerdan qué le pasó a José, no? ¿Qué hicieron los hermanos con él? Lo metieron en el pozo, lo vendieron. Seguramente que José no entendería nada, tampoco quizá entendería mucho los sueños, qué tenían que ver los sueños con lo que iba a suceder, pero luego de pasar los años, él llegó a ser una persona muy importante, ¿no? Y en algún momento, tanto los hermanos como el papá lo necesitaron, ¿sí? En el tiempo de mucha necesidad, tuvieron que, después de él pasar muy mal, ¿no? ¿Se acuerdan con la esposa de Potifar? Él estuvo encarcelado, llegó a generar tanta confianza en Potifar que, bueno, lo pusieron en un cargo importante, ¿no? Y como gobernador. Y hace poquito justo dimos la historia de José y bueno, qué lindo es pensar en eso, ¿no? En cómo Dios en el tiempo deja pasar el tiempo muchas veces, deja pasar los años y finalmente lo que Dios había mostrado en ese sueño lo cumple cuando los hermanos llegan a pedirle a José ayuda, ¿no? Y bueno, y después le traen a su padre. Si quieren, lean después la historia que es muy linda, la historia de José. Pero esa fue una de las respuestas de Dios de espera. ¿Alguno de ustedes puso ahí en el papelito que me olvidé de preguntarles con el no de Pablo? ¿Alguien tiene para compartir alguna respuesta de Dios de espera? Bueno, Mimi compartió una de esas, ¿no? Fue un no y fue una espera, ¿no? En su experiencia. Fue el no, este muchacho no es, espera. Creo que por ahí es la respuesta más difícil de encontrar, pero si alguien encontró, levanta la mano. No. Sí, dale. Paciencia. Cuando uno está, cuando uno está en esa etapa de corregir a los hijos, cuando son chiquitos, de 3 a 5, por ahí es como la etapa complicada, los terribles 2. Y bueno, y qué difícil, porque uno a veces como que no ve la respuesta, o la respuesta no, sí, el resultado, gracias. El resultado en el momento, uno dice, para siempre va a ser así, tengo que dar, me acuerdo, la Lore, 10 palizas le dio, sigue. Y bueno, y así nos pasa como madres, ¿no? Muchas veces tenemos que, y no vemos el resultado. Al otro día vuelve a hacerlo, y uno dice, Dios, mirá que te he pedido, que no sea tan rebelde, que no sea... Y bueno, y uno con el tiempo ve los frutos, ¿no? Cuando ve a los hijos crecer y ve lo que Dios va haciendo en sus vidas, esa respuesta de Dios, ¿no? Tenías que esperar, tenías que perseverar, ¿no? Tenías que ser fiel y seguir. Y bueno, y seguir corrigiendo. Sí, es verdad, Pía. Muchas gracias. Y eso creo que nos ha pasado a todas las que Dios nos ha dado la oportunidad de ser mamá y las que no ya les va a venir. Van a ver que es así. ¿Alguien más tenía algo para compartir en esto? Me gustaría ir a Miqueas 7:7, que por ahí anduvo Mimi medio cerca. Miqueas 7:7 dice pacientemente. ¿Estás ahí?
Mas yo a Jehová, lo leo ahí, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. ¿Estamos dispuestas a esperar en Dios? Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Estoy pensando en todas las respuestas de Dios. Después lo vamos a ver bien. Y alguien a quien Dios le respondió que sí, que también tuvo que esperar, pero Dios finalmente le respondió que sí, y es una mujer, fue Ana. Cuando Dios le responde que sí, ante una oración, ante un ruego, ante un clamor, que dice la Biblia, vamos ahí, primera de Samuel 1, que me encantó poder volver a recordar esta historia y identificarme con Ana, ¿no? No necesariamente en ese tema, pero sí en otras cosas que nos tienen triste muchas veces. No sé si sin comer, pero con el estómago revuelto, esas cosas que inquietan nuestro corazón, que a veces sí, ni apetito tenemos o sentimos ese malestar, que hasta físicamente lo sentimos, ¿no? Esas cosas que pasan quizá por ansiosa, porque muchas veces tengo que reconocerlo, que es por ansiosa, es por querer tener la respuesta de todo, tener todo bajo control, que nos lleva a eso, ¿no? A estar así como estaba Ana. Sin duda que lo de Ana fue un tema mucho más importante de esas cosas diarias que a veces me preocupan a mí, por ejemplo. Pero si se acuerdan de la historia, Ana tenía un esposo, en ese momento el esposo tenía otra esposa que sí tenía hijos, y Ana era estéril, Ana no había podido tener hijos. Y en ese tiempo, pero yo creo que en este tiempo también, bueno, es un tema que a la mujer le afecta mucho, ¿no? Y en ese tiempo también estaba como medio mal visto que que las mujeres no tuvieran hijos, y dice que Penina, que era la otra mujer de Elcana, hasta se burlaba de ella, ¿no? ¿Cómo es que dice ahí el versículo? Y Penina, no, ¿el 2? No. Ahí donde dice que Penina tenía hijo, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón, Elcana, subía de su ciudad para adorar a Dios, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero miren acá, pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos aún. Así él hacía cada año, cuando subía a casa de Jehová. Dice, la irritaba así, no, en su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Pero vamos ahora, recuerdan que ahí en un momento Ana entra y derrama su corazón ante el Señor. Y dice la Biblia que ella, bueno, en silencio movía sus labios, hablándole a Dios lo que ella sentía. Y mientras Samuel miraba la escena, ¿y qué pensó? Que estaba borracha. Sí. Elí, perdón. Que estaba borracha. ¿Qué es lo que le pasa a esta mujer? ¿Qué estaba haciendo Ana? Derramando su corazón al Señor. Y dice ahí, Ana le respondió en el versículo 15, y Ana le respondió a Elí diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. En el versículo 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y miren esto, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces estoy en la presencia de Dios
pienso yo que derramo mi corazón ante el Señor, le cuento lo que me pasa, eso que me tiene triste. Pero sigo con esa tristeza. No sé si les ha pasado a ustedes. Yo no sé si es que no lo hago con sinceridad, no lo hago con fe, con la suficiente fe que debo tener. Pero Ana lo hizo. Y qué desafío, ¿no? El poder derramar nuestro corazón así y sentir esa paz, como hoy cantábamos también, ¿no? Esa paz de las respuestas de Dios. Y bueno, y dice la Biblia que después, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella, o sea que respondió a su oración. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Pero no lo pidió a Jehová para quedárselo y disfrutarlo ella. Qué loco esto, ¿no? Dice que después, bueno, ya llegó el tiempo en que tenían que subir, dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede para siempre allá. Piensen las que son madres. ¿Estamos dispuestas a esto? Cuando le pedimos las cosas a Dios, ¿estamos dispuestas a sacrificarnos así? ¿Se entiende la intención? Volvamos al principio, ¿no? En este hilo. Pedid y no recibís porque pedís mal. ¿Cómo tenemos que pedir? Conforme a lo que Dios quiere, conforme a su voluntad. Qué desafío para nosotros, ¿no? El recibir la respuesta de Dios desde lo profundo de nuestro corazón, con ese corazón entristecido, amargado muchas veces, porque cuando muchas veces venimos a Dios para agradecerle por lo que Dios ha hecho, venimos contentas ante Dios, pero cuando llegamos así como Ana, con el corazón entristecido y recibimos un sí de Dios, ¿estamos dispuestas a honrarle, a adorarle y aún así, como Ana hizo, a entregar lo que Él nos ha dado, esa respuesta que sí a Dios? Qué bueno es nuestro Dios que conoce las necesidades que tenemos. Me encanta ese pasaje donde dice, bueno, si Dios alimenta a las aves, ¿cómo no nos va a dar a nosotros lo que necesitamos? ¿No? Y es así. Muchas veces experimentamos ciertas necesidades, como yo les compartí hace un rato, de amigas, en otras necesidades de alimento, gracias a Dios, consciente, no lo sé, que mi familia sí tuvo pasando cuando yo era muy chiquita crisis así, incluso de alimento, pero ¿cuántas veces estamos con otras necesidades y si venimos delante de Dios, Dios responde? Me gustaría pensar en este pasaje, ya casi finalizando, en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Uno de mis versículos favoritos. Que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo para ustedes. Siempre son para bien, aún en mi no, aún en mi espera, aún en mi sí, ¿no? Dios sabe lo que tiene para nosotros. En principio, ¿cuál es nuestro desafío como hijas de Él? Como personas que estamos queriendo acercarnos a Él, buscar su voluntad, permanecer en Él, como decía al principio, ¿no? Y orar conforme a su voluntad. ¿No sabemos? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, no? Bueno, yo les voy a enseñar cómo orar. Tenemos ahí el Padre Nuestro, un ejemplo de oración, que no es para repetirlo, ¿no? Pero sí tenemos ahí un modelo. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a orar conforme a su voluntad. Y si nosotros nos acercamos a Él, Dios nos responde, Dios nos ayuda a buscarlo. Y para finalizar, sí, quería compartir con ustedes ese salmo
que creo que es emblema para todos los hijos de Dios. Salmo 37, 3 al 7. Salmo 37, 3 al 7. Y dice el 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y este versículo, que es un desafío. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No es ese silencio de no orar, ¿no? Porque uno dice, bueno, si está pidiendo que guarde silencio, es que no tengo que hablar. No. Lo que en realidad implica esto es el no estar... ¿Vieron como los niños cuando están? Mamá, mamá, mamá. Ese como... Hasta que no le respondés, están como en esa insistencia, ¿no? Y muchas veces tenemos esa actitud con Dios. Dios, porque yo te pido por esto, y te lo vuelvo a pedir, y te pido que me respondas en esto. Y como que somos insistentes, y muchas veces tenemos que tener esa actitud como Mimi nos compartía, ¿no? Y este versículo, también en una situación similar, Dios me respondió así. Guarda silencio ante Jehová. Despreocúpate por eso. Así como Ana, derrama su corazón ante Él. Espera en Él y Él hará. Es difícil esperar y lo sabemos muy bien. Y hoy en día que estamos viviendo en esta era de la comunicación, de la tecnología, de lo instantáneo, qué difícil es esperar. Como que no sé, pero yo siento que aún ahora es más difícil esperar. Porque ahora, bueno, ni al ómnibus tiene usted acá en Montevideo, que antes pasábamos horas, pero bueno, cuando pase el 110, ahora ya saben, cuando vienen y salen a los 2 minutos y lo toman o no. No viví ese tiempo acá en Montevideo. Ni eso tiene que esperar, ni el ómnibus ahora. Está bueno estos avances, pero hacen que muchas veces nuestro corazón se inquiete cuando tenemos que estar quietas, cuando tenemos que guardar silencio, cuando tenemos que esperar. Pero qué lindo es poder contar con ese Dios que sabe todo de nosotras, que nos conoce lo más profundo de nuestro ser. Nosotros podremos tener amigas, y gracias a Dios por ella, que podemos contarle lo que nos está pasando, nos pueden dar consejos y excelentes consejos. Pero ¿quién nos conoce más que nuestro Creador? ¿A quién más podemos ir? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Y esta vida, aunque en muchas ocasiones vivimos agitadas, tristes, preocupadas, va a pasar. Y tenemos la vida eterna por delante. Qué lindo es poder pensar en eso, tener esa esperanza. Dios conoce tu hoy, conoce tu dentro de un ratito, conoce tu mañana. Entonces, ¿en quién más podemos esperar? Busquemos en su palabra, busquemos respuestas de esas cosas que nos inquietan, porque Él realmente tiene una respuesta. El tema y el desafío para cada una de nosotras es estar dispuestas a esperar un no de Dios, a esperar una espera, valga la redundancia, y a esperar un sí, como que siempre estamos dispuestas, ¿no? Creo que el desafío es más pensar en el no y en cómo encarar el no de Dios, ¿no? Es un desafío para nosotros. Y esperar, a veces difícil sé que es, ¿no? Dice esa canción. Que Dios nos ayude, queridas hermanas, a estar convencidas de que realmente nuestras respuestas están en Dios. Dios siempre responde, aún, porque me imagino que, no sé, yo por lo menos lo vivo como muy a menudo, eso de decir, Dios, no sé si está muy ocupado con otra, pero a veces sentimos que Dios no está como tan atento a lo que me pasa a mí. Y saben que muchas veces nos pasa eso porque nosotros, y es muy del ser humano obviamente, estar tanto pensando nosotros y en lo que nosotros nos pasa, que sentimos que Dios no nos escucha. Y en realidad somos nosotras que no estamos quizás pidiendo conforme a su voluntad, ¿no? Y no estamos dispuestas a que Dios nos diga que no. Como seguimos esperando el sí, no entendimos el no. Muchas veces no vamos a entender, pero el desafío que me gustaría dejarles hoy es esto: esperar en Él,
guardar silencio ante Jehová y bueno, y esperar y estar dispuestas a recibir la respuesta que Él tenga para nosotros. Dios siempre responde. Vamos a orar. Querido Dios, quiero darte muchas gracias por el privilegio de poder estar aquí en tu casa, en esta iglesia tan querida, con hermanas que quiero mucho, con amigas que hoy quizás vinieron por primera vez, o es una de las primeras veces que viene. Señor, realmente queremos derramar nuestro corazón ante ti, como lo hizo Ana. Gracias porque siempre nos respondes, gracias porque estás atento a nuestras necesidades, gracias porque nos conoces desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Qué bueno, Señor, que eres con nosotros. Ayúdanos a tener esa perspectiva que tú tienes de la vida y, Señor, realmente a orar y a pedir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a permanecer bien cerca tuyo, en tu palabra, buscándote, en comunión contigo y en comunión con los hermanos también, que nos ayudan y nos fortalecen a seguir en este camino. Gracias, Dios, por cuidarnos, por estar atento a nuestras oraciones. En el nombre del Señor Jesús. Amén.